Seguimos en La Política por Otros Medios con Guillermo Mastrini y estábamos hablando justamente de qué pasaba con la promocionada nueva ley de comunicaciones convergentes. Entonces, la pregunta es doble. Por un lado, ¿cómo ves vos el recorrido de esa posible ley? Silvana Giudice, en una de las intervenciones del video que veíamos al principio, decía que es una ley muy discutida porque se podían poner una cantidad de caracteres en internet y bueno, justificaba un poco la falta de discusión, digamos, en realidad que tiene con esas herramientas. Entonces, por un lado es preguntarte cómo ves que viene ese proceso, si realmente va a salir una nueva ley, y después quizás meternos un poco más en qué se entiende por convergencia, bueno, para ponernos un poco de acuerdo alrededor de eso. ¿Se trata de soportes, se trata de contenidos? ¿Por dónde viene la lectura de esa noción? Bueno, hasta ahora el proyecto de ley que ha prometido el gobierno y que se comprometió, porque hay que recordar que la excusa para la modificación de una ley por decreto de necesidad y urgencia era que inmediatamente iba a presentar un proyecto alternativo al Senado. Digo, si analizamos lo que pasó en este año largo, para llamarlo de alguna manera, desde diciembre del 2015, te diría que el proyecto ha sido noticia principalmente por las postergaciones que ha sufrido. Quiero decir, si vemos cuándo ha habido actividades, cuando han pedido plazos nuevos para entregar. La última versión... No se conoce nada, o sea... Se conocen 17 puntos que son muy básicos y muy elementales, una declaración de buenas intenciones, y después poco más, ¿no? Supuestamente tienen plazo, la segunda ampliación de plazo fue hasta marzo de 2017, veremos si lo presentan. Hoy hubo una reunión de los delegados de ENACOM a nivel nacional, en la cual no he tenido acceso a lo que ocurrió, pero lo que manifestaba ENACOM a través de su Twitter o a través de Facebook era que ahí estaban como presentando el proyecto o los lineamientos del proyecto. Insisto, esto es lo que he visto por redes sociales, no porque haya estado ahí. Pero en general lo que vemos es que no hay nada de información. La participación, es cierto, abrieron un canal muy básico a través de redes sociales de 140 caracteres, realmente eso no parece un canal participativo, y hubo una serie de conferencias, pero claro, hubo una serie de conferencias en las cuales uno podía ir a decir, como pensador libre, qué le parecía que tenía que tener la ley, pero no había ningún efecto, porque además además no se podía discutir lo que uno no puede discutir si no hay una base sobre la que discutir. Quiero decir, uno puede decir, a mí me parece que ir por acá, pero después, ¿qué efecto tiene esto en relación al proyecto? Es distinto a cuando hay un proyecto y uno discute, no, esto me parece bien, esto me parece mal, porque si no hay ninguna, digamos, relación entre lo que se discutió y lo que va a salir del proyecto, porque además en esas discusiones hubo posiciones muy encontradas y muy diversas. Más allá de que, no por ser anecdótico, deja de ser curioso, porque nos muestra algunos de los lineamientos, que todos los encuentros académicos que organizó ENACOM los hizo en facultades de Derecho y no en facultades de Comunicación. No está mal que se hagan en la Facultad de Derecho, pero sí por lo menos podría haberse buscado un balance, digamos, ¿no? Digamos, porque marca como una idea incluso en algunas de ingeniería, ¿no? Hubo algunos en ingeniería, otros en derecho, como técnico jurídico y no con una perspectiva social de la comunicación, que es la que aporta el tipo de carreras del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ahí, digamos, obviamente, esto después el proyecto no puede no reflejar eso, pero si nos guiamos por los indicios, parece ser que va a ir por ese lado, ¿no? Entonces, la verdad que no sabemos bien hasta ahora qué va a hacer. Ellos hablan todo el tiempo de convergencia, y con Martín un poco hacíamos una ironía, ¿no? Y decíamos, bueno, la convergencia hasta ahora está en todas partes menos en los decretos del gobierno, porque lo que ha hecho hasta ahora la política concreta a través de los decretos y las resoluciones es poco convergente, es decir, por no decir nada convergente. ¿En qué sentido? En el sentido que la convergencia tiene un problema, y de alguna manera en tu pregunta inicial lo recogías, que uno tiene que distinguir varios niveles de convergencia. Una convergencia es, la que hablábamos antes del corte, el consumo.
Hoy, cuando un chico de 15 años mira videos en YouTube o accede a través de, por ejemplo, algunas marcas comerciales que lo están haciendo, a la televisión por cable, en su teléfono, etcétera, etcétera, está ejercitando la convergencia, es decir, está usando un aparato tradicional de telecomunicaciones para mirar contenidos audiovisuales. Hay otros niveles de la convergencia, como son el jurídico y el político, que son mucho más complejos. En este sentido, la sociedad va mucho, o sea, diríamos que si tenemos que pensar quiénes son los que avanzaron en la convergencia, que avanzó la tecnología, que a través de la digitalización nos permite reducir todo a bits digitales y que todo se pueda transmitir digitalmente. Ahí hay una convergencia clara, manifiesta. Y avanzaron los que se apropiaron de eso, los usuarios, que son mucho más convergentes que las leyes y que los organismos reguladores. Porque ser convergente es intentar regular esto de una única manera. Y lo que nosotros observamos, incluso tomando lo que se observa o lo que se señala a nivel internacional, ¿no?, como las buenas prácticas o las mejores prácticas, por ejemplo, es el caso de lo que ha hecho ya desde bastantes años, ya más de 10 años en Gran Bretaña, con la Ofcom, la oficina que, digamos, el ENACOM británico sería, ¿no? Si observamos eso, en realidad es un organismo regulador que dice, yo atiendo las telecomunicaciones y el audiovisual, pero que por debajo de esa máscara sigue teniendo una lógica de telecomunicaciones y una lógica de audiovisual, porque ¿qué es lo complejo? Las telecomunicaciones, históricamente, por lo que se preocupan es por la transmisión de información. Es decir, pensemos en el teléfono. ¿Cuál era la política para el teléfono? Que yo pudiera hablar contigo en el teléfono. Mientras que el audiovisual, lo importante son los contenidos, es qué digo yo y qué condiciones pongo desde el Estado para que la palabra no sea monopólica, para que la palabra sea diversa, para que haya contenidos de producción nacional frente a lógicas de contenidos extranjeros. Quiero decir, se regula el contenido en el audiovisual. Y entonces, cuando uno junta esto, es juntar dos lógicas totalmente distintas. Uno quiere que la comunicación sea directa y fluida y el otro quiere que haya un tipo determinado de comunicación. Esa solución todavía yo no la observo en ningún lado. O sea, y por eso decimos, converger no es superponer, converger no es que pongo dos cosas juntas y ya se hice la convergencia. La convergencia es mucho más complejo y mucho más difícil de realizar en términos, insisto, regulatorios y de organismos. Es como un cambio de paradigma conceptual también entenderla, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, en el sentido porque además, insisto con esto, las tradiciones, ¿quiénes han regulado históricamente las telecomunicaciones? Los ingenieros. ¿Y quiénes se han ocupado de la regulación históricamente del sector audiovisual? Un poco los abogados, otro poco los sociólogos, otro poco los comunicadores. Quiero decir, la lógica desde la que se piensa esto es distinta. Entonces, ¿cómo reunirlos eso en un solo mundo? Insisto, es mucho más complejo que denunciarlo, ¿no? Porque uno puede decir, sí, hay convergencia, somos todos convergentes, pero en la realidad son modelos regulatorios tan diversos que yo creo que va a llevar mucho más tiempo. Porque además, de nuevo, volvemos un poco al inicio de esta charla, ¿no? Los intereses de los grupos de telecomunicaciones son unos, ganar mercado, tener más, y los intereses de los grupos audiovisuales son totalmente distintos. Te hago una más. ¿Cómo, en esto que estás planteando alrededor de cómo entender la convergencia, cómo se ubica la separación de los negocios en Clarín entre los contenidos y los fierros, digamos, y a su vez cómo se leería también en esta discusión la compra por parte de Swiss Medical del 40% de las acciones de América? Bueno, el caso... Pero ahí atrás también hay como una separación entre inversiones y contenidos, por lo menos lo que leía que decía Martín. Yo creo que en el caso habría que conocerlo mejor, realmente es muy reciente y habría que ver un poco cuál es la estrategia que está teniendo en este caso la empresa Swiss Medical. Ahí no veo que esté muy relacionado con un fenómeno de convergencia, sino más con una estrategia empresarial de desarrollo de la marca. O sea, me imagino un uso más tradicional, pero insisto, habría que estudiarlo más el caso. Disputa con otras obras sociales, claro, con otra prepaga. La imagen pública de un sistema de salud desde... Un uso moderno. Sí, pero te diría que esto ha ocurrido mucho. Si pensamos
la historia de los medios de comunicación en América Latina. Muchas empresas, por ejemplo, en Colombia, la dueña de la Coca-Cola era la dueña de varios canales de televisión. Quiero decir, ese tipo de sinergias, ¿no? Donde yo, digamos, potencio la imagen pública desde un canal de televisión o de una radio, es algo que estuvo presente, aun cuando en Argentina menos, tal vez, ¿no? Pero estuvo presente. Ahora, el caso de Clarín es más interesante, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ellos lo que están buscando es como hacer eficiente en cada área, ¿no? Y no tener una dimensión elefantiásica donde, entonces, como buscar, por un lado, ¿no? Un área bien vinculada a lo que sea suministro de canales de comunicación, de información, es decir, me estoy refiriendo tanto al cable como a los servicios telefónicos, y otro más especializado en la producción de contenidos audiovisuales. De hecho, el movimiento te diría que es poco convergente, ¿no? Si lo vemos, ¿no? O sea, el grupo va a ser convergente en términos de propiedad, todo un grupo va a controlar distintos canales, pero al interior se especializa en áreas diferentes. Bien, bueno, ahora en el próximo bloque seguimos con más debates sobre estos temas de comunicación, convergencia, telecomunicaciones.